En esta oportunidad vamos a trabajar con triángulos. Vamos a ver aspectos relacionados con las medidas y un teorema. En otra oportunidad vamos a trabajar con áreas. ¿Qué tienen en común los siguientes triángulos? Si determinamos, como hemos visto en otras oportunidades, los triángulos se clasifican por sus lados o por sus ángulos. En este caso, los 4 triángulos que tenemos en la pantalla tienen una similitud. Todos tienen un ángulo recto, por lo que podemos decir que son triángulos rectángulos. Tienen un ángulo de 90 grados, el marcado en cada uno de ellos. El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas que podemos utilizar al trabajar con este tipo de triángulos. Los triángulos rectángulos, todos los lados, sus 3 lados, tienen nombre. Catetos, que son los lados que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es el lado que une los 2 catetos. Para un triángulo rectángulo con lados A y B e hipotenusa C, el teorema de Pitágoras indica que la hipotenusa al cuadrado, la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la medida de uno de los catetos al cuadrado más la medida del otro cateto al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa de los triángulos que se muestran? Si conocemos 2 medidas, podemos determinar la tercera. Por ejemplo, si conocemos la medida de un lado y conocemos la medida de la hipotenusa, podemos obtener la medida del tercer lado. El teorema de Pitágoras se usa entonces para hallar la medida de un lado de un triángulo rectángulo si se conocen las 2 medidas de los otros 2 lados. Veamos un ejemplo. Para obtener la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde A es igual a 4 y B es igual a 3, como lo podemos ver en la figura, y tenemos el teorema de Pitágoras que nos dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la medida de uno de los catetos al cuadrado más la medida del otro cateto. Tenemos las 2 medidas de los catetos que nos están preguntando en este momento, la medida de la hipotenusa. Vamos a sustituir los valores y nos encontramos que 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y hacemos las operaciones y nos va a resultar que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Vamos a determinar entonces que la medida de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Analicemos este ejercicio. El asta de una bandera proyecta una sombra de 24 metros que alcanza unas flores. Si la distancia de la base de las flores al punto más alto del asta es de 25 metros, ¿cuál es la altura del asta? Como podemos ver en la ilustración, se nos da la medida de uno de los catetos y la medida de la hipotenusa. Vamos a determinar el otro cateto, que es la altura del asta.